El candidato opositor Edmundo González Urrutia, que denunció un fraude en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela, cuestionó en las últimas horas la citación para hoy por parte de la Fiscalía General afín al régimen de Nicolás Maduro. Dijo que el fiscal general Tarek William Saab impulsaba una citación sin garantías de independencia y sin el debido proceso. La cita está pautada para este lunes a las 10 de la mañana, hora local. A González Urrutia se le abrió una investigación penal por 7 presuntos delitos tras denunciar fraude, entre ellos usurpación de funciones, forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de las leyes. La oposición sostiene que González Urrutia ganó con 67% de los sufragios, según copias de actas que divulgó en la web. El candidato opositor es reconocido por un creciente número de países como el ganador de los comicios del 28 de julio. Recordemos que la semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia afín al régimen convalidó los resultados tras aceptar un recurso presentado por Maduro y acusó de desacato a González por negarse a ir a las audiencias del proceso. Lo hizo después de que el Consejo Nacional Electoral proclamara a Maduro reelecto para un tercer mandato de 6 años sin publicar el escrutinio mesa por mesa como exige la ley. Venezolanos y venezolanas, en esta ocasión rindo declaración ante ustedes, quienes son los garantes de la soberanía popular. El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos. El fiscal general de la República se ha comportado reiteradamente como un acusador político. Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso. Señor Nicolás Maduro, es hora de que entienda por una buena vez que la solución no está en la represión, sino en la verificación internacional independiente y confiable de las actas, que no puede ser sustituida por una sentencia dictada al margen de la Constitución. En ese escenario, presentaremos nuestros ejemplares de las actas de escrutinio que dejan clara la voluntad de cambio de los venezolanos, la verdad de lo sucedido el 28 de julio es lo que salvará la institucionalidad democrática. Una vez más les repito, por la paz y el bienestar del país, presenten las actas. Exigimos respeto a la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio, que favorecieron ampliamente el cambio político que representó mi candidatura. Propiciamos la búsqueda de fórmulas que con estricto sometimiento a la soberanía popular permitan canalizar una transición ordenada, pacífica y con garantías para todos. Venezuela vive horas de incertidumbre y desasosiego, producto del empeño de ustedes de violar la voluntad de cambio. Las actas son la paz. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo! Edmundo González fue citado para declarar en la investigación sobre la publicación y mantenimiento de la página web, donde la oposición publicó copias de actas electorales que aseguran aprueban la derrota de Nicolás Maduro. Para que él rinda declaraciones sobre su autoría, donde él se declara responsable de la página, esta que ha usurpado nada más y nada menos que la cualidad y competencia que solamente le corresponde al poder electoral venezolano. Él se hizo responsable de las acciones de publicar documentos falsos, forjados, en una página web llamada resultadosconvenezuela.com. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dio por vencedor a Maduro con un 52% de los votos, frente a un 43% de González Urrutia, sin presentar el detalle del escrutinio al alegar un hackeo contra el sistema de votación.
La citación a González Urrutia se produce en momentos de descrédito internacional, luego de que el Tribunal Supremo convalidara la reelección de Maduro, sentencia que Estados Unidos, el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, y 10 países de América Latina rechazaron. González Urrutia está en la clandestinidad desde el 30 de julio, cuando asistió a una manifestación opositora. Desde entonces, se ha limitado a hacer publicaciones en redes sociales. Maduro ha pedido cárcel para él y para María Corina Machado, líder de la oposición, quien llamó nuevamente a los venezolanos a protestar en las calles el 28 de agosto. La líder opositora María Corina Machado convocó a los venezolanos a una nueva marcha este miércoles. En la anterior manifestación del 17 de agosto, la dirigente advirtió que seguirían en las calles para defender el voto de quienes eligieron a Edmundo González como presidente de Venezuela. Esta nueva marcha coincide a un mes de las elecciones. Acta mata sentencia. Por eso, cuando se cumple un mes de nuestra gloriosa victoria en la cual Edmundo González fue electo presidente, los venezolanos nos encontramos nuevamente en la calle. Este 28 de agosto, en familia, con tus hijos, con tus nietos y con tu acta en mano, ratificamos que acta mata sentencia. Cada día tenemos más fuerza y vamos hasta el final. Y saludamos a esta hora a José Alberto León, abogado y analista político. Bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Carla y Enrique, por considerarme y poder comentar un poco sobre Venezuela, que es bastante importante en torno a lo que está sucediendo en la actualidad. Ciertamente. Escuchábamos ahí, pues, sin sorpresa, por supuesto, al fiscal del régimen, Tarek William Saab, haciendo una citación, convocándolo, pues, Edmundo González Urrutia negándose a asistir. Por supuesto, muchos dirán que es lo correcto, porque seguramente querrán es capturarlo para endilgarle esos delitos que se inventa el régimen. ¿Qué puede estar a punto de pasar ahora? Porque hemos ido viendo cómo va avanzando cada postura del régimen. Sí, bueno, efectivamente, como lo has mencionado, Carla, el régimen no ha dejado de avanzar en su propósito de querer quedarse con las elecciones y en este caso con el resultado de las mismas. Por supuesto que el asistir a cualquier convocatoria que tenga que ver con que el presidente Edmundo González vaya a algún lugar, desde luego significaría su aprehensión inmediata. Esto es una de las cosas que ya hemos vivido anteriormente con el caso de Leopoldo López, y en lo absoluto ha tenido una repercusión, más allá, por supuesto, de lo que implica tener un preso político más en el país. O sea, ya tenemos más de 2.000 personas detenidas. Por supuesto, esto también sobre la base, y lo que se está convocando a poder realizar es activar la base del país, que no se vaya poco a poco como desalentando con lo que va ocurriendo, que es probablemente una de las cosas que quiere el régimen, ¿no? Tratar de incluir un poco el tema del temor en las personas, ¿no? Por los que se han detenido, por la manera en que ha sido la persecución de todas estas personas, sean o no sean parte del ámbito político. Entonces, esto, digamos, es una serie de situaciones que dejan a las personas un poco perplejas y bueno, tratan de hallar un poco el apoyo de su liderazgo a través de este tipo de manifestaciones, que son las que van a permitir dar un agregado en la presión que se requiere para obtener la liberación y la democratización de Venezuela. José Alberto, y técnicamente las irregularidades que hubo ese 28 de julio, que cada vez se conocen más, Juan Carlos del Pino, el rector principal del CNE, emitió un comunicado hace un par de horas, dice desalojo de testigos de la oposición durante cierre de mesas. A las 5 de la tarde se debían ya imprimir las primeras actas y hasta las 9 de la noche le dicen hubo un hackeo, etcétera, varias. ¿Esos que ya quedan en el olvido? Bueno, Enrique, tú mismo lo has comentado. Estos son fábulas que se inventan de repente. Esto me recuerda un poco la situación que ocurrió con el corte de suministro de electricidad en la época de Hugo Rafael Chávez Frías, y se hablaba de que todo había ocurrido por una iguana, ¿no? Que se había metido en el sistema eléctrico y que había cometido un error dentro de dicho sistema. Es perfectamente una
coartada que no tiene ningún tipo de sentido u orientación. Lo cierto es que indistintamente de lo que sea la coartada o la excusa, los resultados todavía, pese a que estamos a casi un mes de haberse realizado las elecciones, no han sido publicados, o sea, ni siquiera de forma desagregada, que es una de las dudas que planteo yo siempre a lo largo de las conversaciones, ¿no? Que cómo es posible que Venezuela, teniendo un sistema automatizado, es decir, que tú votas y la forma es un voto electrónico, el escrutinio nunca suele ser antes de dar los resultados. O sea, países como Chile, Argentina, el escrutinio es en tiempo real. Entonces tú sabes de forma muy anticipada a lo que puedas ver en el resultado, tanto la tendencia del resultado como cómo está distribuido el voto, sin tener el 99 o el 100% de las actas escrutadas. En Venezuela no ocurre esto. En Venezuela tú sabes el resultado primero y luego, al pasar los meses, o sea, las semanas y meses, es que tú sabes cuál es el resultado desagregado. Entonces, ocurre un poco esta desconfianza desde siempre con el Consejo Nacional Electoral, que es la manipulación de los votos. Entonces, teniendo las actas en mano, por supuesto que lo que se demanda es que haya una revalidación, una aceptación de que esto es lo que ha ocurrido durante este día. ¿No? Y teniendo en cuenta ya lo que dijo el Centro Carter, que fue el único invitado junto con Naciones Unidas a observar esas elecciones, que no había evidencia de ningún hackeo, de ninguna alteración virtual o de este tipo al sistema. Bueno, esa es la excusa que ha querido dar el régimen para justificar esos resultados que no ha podido comprobar. Abogado, ya lo decía en su primera respuesta sobre cómo el régimen pretende infundir terror. Sin embargo, María Corina Machado y por supuesto Edmundo González Urrutia siguen convocando a las calles a resistencia, a marchar, pero seguimos viendo estas capturas. Hace pocas horas la periodista Carmen Longo detenida junto con su hijo, van más de 2.000 detenidos. Leemos historias también de testigos electorales que han tenido que huir de Venezuela debido a la persecución y a cómo los están atemorizando e intimidando. Esto sigue pasando ante los ojos de la comunidad internacional. ¿Qué vamos a tener que hacer para parar esto que está sucediendo ante los ojos del mundo? Un dictador latinoamericano abusando de su pueblo. Totalmente, Carla. Yo estoy muy de acuerdo contigo y también, por supuesto, pienso que la comunidad internacional tiene que, bueno, progresar en sus intentos para que esto pueda revertirse de una forma inmediata. Desde hace menos de una década teníamos un solo dictador, o sea, teníamos una sola dictadura en esta parte, ¿no? Que era la dictadura cubana. El progreso de la comunidad internacional nos ha desvelado una situación trágicamente distinta, ¿no? En tan solo 10 años, que es que tenemos tres dictaduras, no una. Tenemos la dictadura de Nicaragua, tenemos la dictadura de Venezuela y probablemente estemos cerca de poder también tener una dictadura en Bolivia. Entonces, esto habla un poco también de la necesidad muy perentoria, por cierto, de poder colocar un freno a las fuerzas pues, que están tratando de establecer estos regímenes a lo largo de nuestra región, ¿no? Y todo lo que eso conlleva como resultado en torno a los movimientos de personas y bueno, todo lo que también hay en torno a representación por crimen organizado. Otras cosas que también pueden derivar de parte de la misma permanencia de la narcodictadura en Venezuela. Es una cuestión bastante compleja que la comunidad internacional tiene que tomárselo tal vez con mayor seriedad, lo que dicen constantemente muchos contertulios, tanto en este canal como en muchos lugares, ¿no? O sea, se ve mucho de la zanahoria, se ve mucho de la parte negociadora por parte de los Estados Unidos y de otros colaboradores por la democratización y liberación de Venezuela, pero no se ve el garrote, ¿no? No se ve la demanda con poder o autoridad que debiese tener de manera efectiva la comunidad internacional para obtener un resultado que no sea similar al que hemos obtenido en nada más y nada menos que en menos de 10 años, que es que pasamos de tener una sola dictadura
que era la cubana, a tener 3 y hasta posiblemente 4 dictaduras en nuestro continente. Entonces es algo bastante delicado, ¿no? Qué importante, José Alberto, no quitar los ojos, porque no es una isla, impacta realmente al menos a la región. José Alberto León, abogado y analista político, mil gracias por estos minutos.